Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del analista Luis Alberto Sánchez. Señores, y este fin de semana, próximo a cumplir 29 años de cautiverio, murió Abimael Guzmán. Y se ha generado toda una polémica, pero no tanto por su pensamiento, por su ideología. Se ha armado toda una polémica por sus restos, si tiene que ser entregado o no a sus familiares o tiene que ser incinerado. Señores, hasta el momento que el señor Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista número 1 del Perú, se le había respetado absolutamente todos sus derechos. Es decir, se respetó el ordenamiento legal vigente. Y en estos momentos ¿se está respetando el ordenamiento legal vigente o se quiere hacer con su cuerpo lo que el parlamentario tal quiere, lo que el parlamentario tal quiere, ¿no? Sobre estos temas y otros vamos a conversar con el invitado del día de hoy. Señor Luis Alberto Sánchez, bienvenido al programa. ¿Me escucha? Sí, le escucho ahí. Y bueno, ¿qué les pareció lo que ha pasado este fin de semana y toda la polémica que se ha desatado? De si el cuerpo de Guzmán tiene que ser entregado a los familiares o debe de ser incinerado, como lo manifiestan o lo quieren algunos congresistas. Bueno, Abimael Guzmán le ha hecho un daño inmenso al país. Ha hecho actos sin nombre. Sendero Luminoso ha hecho actos contra la humanidad. Entonces tenemos que también sopesar eso, sopesar el pedido de las víctimas. El sufrimiento que causó Sendero fue terrible. Entonces se entiende que haya personas porque quieran incinerar los restos y quiera que estos pues se dispersen por el mar. Yo personalmente, desde el punto de vista histórico y viendo todo lo que hizo Sendero Luminoso, que son actos sin nombre, yo creo que sería la medida más adecuada. Sería más adecuada porque no podemos olvidar todo lo que hizo Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Y no solamente es el pedido de algunos congresistas, es el pedido de las víctimas que tuvieron que sufrir toda la insanía del Sendero, que no es poco, ¿no? Es todo un tema. Ahora, de otra parte, pues los senderistas pues argumentan una serie de posiciones, de estratagemas, piden que se le entreguen los restos a Eleni Papaguirre o a otros familiares de Abimael Guzmán, pero los otros familiares de Abimael no han querido venir. Y hay familiares que están en Estados Unidos, yo sé que están en Suecia, y no han querido reclamar los restos, porque esto es una noticia internacional además. Entonces, por esa parte, pues, tenemos toda una dicotomía, digamos, ¿no? Tenemos dos posiciones, pero yo pienso, y lo que estoy viendo hasta el momento, es que al parecer, pues, va a primar, pues, el que se incineren los restos y el que se los dispersen por el mar. Pero ¿por qué no tenemos una legislación que prevea precisamente este tipo de cosas? Porque se sabía pues que Abimael tenía que morir tiempo más o tiempo menos y teníamos que tener ya una legislación preparada para ese desenlace. Bueno, sí, pero no existe esa legislación. En todo caso, quien va a decidir es la justicia, la tercera fiscalía, si no me equivoco, es la que va a decidir cuál es el destino de los restos, ¿no? Hace poco ha salido una resolución judicial en la cual se sostienen pues, que van a sopesar las cosas y van a decidir cuál es el destino de los restos de Abimael Guzmán Reynoso. Y esperemos que sea la decisión correcta. Sí, pues bueno, la Fiscalía o el Poder Judicial por lo general actúan en base a lo que dice la legislación o también en base a lo que dice la jurisprudencia, es decir, hechos similares que hayan ocurrido hacia atrás y nunca antes ha ocurrido esto. No ha ocurrido antes, pero bueno, pero pues hay un vacío legal. Hay un vacío legal en muchas cosas en el Perú. El Perú tiene una serie de leyes, pero tiene una gran desorganización a nivel legislativo. Es decir, hay leyes que se han dado, no sé de qué forma las han dado, pero muchas de ellas no ayudan a la organización del país o a la organización del sistema de defensa judicial en el país. Es decir, ahí tenemos todo un problema.
en cuanto a la justicia peruana, ¿no? Vemos una desorganización, lo informal, en fin, una serie de carencias, pero en este caso, bueno, la justicia ha decidido que si nadie reclama el cuerpo de Abimael Guzmán, bueno, pues la fiscalía va a decidir qué hacer con los restos. Bueno, en todo caso se sentará pues un precedente. Otra cosa que estamos viendo también es lo siguiente. En muchas entrevistas que se le hacen a nuestra juventud de colegio, de universidad, y les ponen las fotos de estas personas, de estos personajes nefastos para la historia de nuestro país, y no los conocen, no saben quiénes son, no saben qué actos se han realizado. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Una vez que cayeron Guzmán, Polay y otros más, prácticamente nos hemos cruzado de brazo, mientras ellos han estado avanzando en el plano ideológico, en los colegios, universidades, institutos. ¿Qué nos pasó? ¿Y qué nos está pasando? Bueno, ahí el error vino, para ser sinceros, el error vino después de la captura de Guzmán. Desmantelaron el GEIN y el GEIN tenía un plan de pacificación nacional que consistía no en hacer uso de armas ni de operativos policiales, sino de una concientización y una ideologización en los colegios, en donde se les enseñara a los alumnos todos los crímenes atroces que había cometido Sendero Luminoso. Ese era el plan del GEIN, pero el GEIN fue desmantelado. Después, con la caída del régimen de Fujimori, asume el gobierno de Alejandro Toledo, y por el contrario lo que se hizo fue anular todas las cadenas perpetuas y los juicios que había contra los senderistas, y muchos de ellos salieron en libertad. Es en ese interín que muchos terroristas empiezan a estudiar la carrera de educación y poco a poco se van, pues, sumando a las filas del magisterio. Y otros ya lo habían hecho dentro de las cárceles. Entonces allí pues teníamos un problema tremendo. El gobierno de Toledo tampoco se dedicó a explicar la realidad histórica del país, por el contrario, ellos sucumbieron a las cuestiones políticas. Y las cuestiones políticas era que había que perseguir pues a la dictadura de Fujimori. Por eso se desmanteló el CIN, que ese fue otro error, que también se cometió porque se perdió varias experiencias. Y por el contrario se puso a una serie de personas de la izquierda que le hicieron un daño al país. La CBR, por ejemplo, hizo una historia a medias del terrorismo en el Perú, no hizo una historia real del terrorismo en el Perú, y eso beneficiaba más aún a los terroristas. Por ejemplo, el tema del conflicto armado interno, que eso no existió. Eso existe cuando dos países o dos grupos de dos grandes masas de civiles se enfrentan, pero eso no sucedió acá. Eso es una guerra terrorista, que es muy distinto. Aquí no había motivaciones ni políticas ni nada de eso. Había motivaciones ideológicas, pero de un grupo que quería exterminar prácticamente al país, que quería esclavizar al país, que quería hacerle daño al país. Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces ese fue, digamos, fueron los grandes errores que se cometieron. Y a nivel educativo tampoco se planeó explicarle a los jóvenes qué cosa había pasado durante el tiempo de Fujimori, qué había sucedido con los terroristas, qué crímenes habían cometido. Es decir, no hubo un trabajo de ideologización en cuanto a la memoria histórica. Por el contrario, hubo un trabajo de la izquierda para atacar solamente la dictadura y mencionar que había hecho tal crimen o tal cosa, pero no tocaron a los senderistas. Y eso a mí me pareció muy extraño, porque eso yo pienso que es un punto clave para el país. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo niño judío, y hasta el día de hoy, sabe perfectamente los horrores que cometieron los nazis con los judíos. Lo mismo sucede en las escuelas norteamericanas sobre el tema del 11 de septiembre. Saben perfectamente quién hizo Osama Bin Laden, los terroristas que cometieron los actos suicidas, estrellando los aviones contra las Torres Gemelas. Entonces, digamos que esas cosas se saben, pero en el Perú no ha sucedido eso. Y de ese punto han tenido responsabilidad los gobiernos que han continuado después de Fujimori, y también lo han tenido muchos ministros de educación, y el gran sector de la izquierda ha tenido una responsabilidad capital en el tema. Que Sendero Luminoso y el BRTA
eran grupos comunistas, porque son lo que son, comunistas y terroristas que habían atacado al Estado peruano, eso les afectaba a ellos. ¿En qué les afectaba? A la izquierda, en que su mal llamada revolución estaba en peligro, pues, y que también su misma existencia de ellos. ¿Por qué? Porque ideológicamente son ideologías muy parecidas, ¿no? Es decir, marxista-leninista, casi toda la izquierda es marxista-leninista, porque se eleva la revolución rusa, ¿no? Ese genocidio que hubo. Entonces, ya se imagina, ¿no? Si tú quieres atacar el pensamiento de Gonzalo, tienes que atacar el marxismo, el leninismo, el maoísmo y el pensamiento de Gonzalo. Y ahí hay un tremendo problema ideológico que acá la izquierda nunca quiso tocar porque no les convenía, porque les afectaba en sus intereses políticos e ideológicos. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos años, ¿no? No nunca ha habido una educación real sobre el tema del terrorismo. Al contrario, le han enseñado a los niños, a los adolescentes, una historia a medias. Y en esa historia a medias, pues solamente hay que atacar a Fujimori, pero no a Sendero ni al MRTA. Eso es una tergiversación de la realidad histórica. Es lo que ha sucedido en el Perú. Y que incluso no solamente se ve en la pobre educación de los niños sobre el tema del terrorismo, también se ve en el cine, se ve en la literatura. Es decir, tenemos todo un problema, un tremendo problema, porque yo le digo, yo he trabajado en el RADI, como lo dije anteriormente acá en una entrevista, y en otros medios, el registro de afectados y desplazados internos. Yo entrevisté a más de 300 víctimas de la insanía terrorista. Y yo le puedo decir, voy a decirle con lujo de detalles, que recuerdo los testimonios de las propias víctimas. Y lo que hacía Sendero era algo enfermizo. Era actos contra la humanidad. No tiene otro nombre. Había una perversidad de tal forma que yo pienso que si los jóvenes y los adolescentes hoy en día hubieran recibido una educación adecuada y les hubieran explicado estos hechos, ni el propio señor Castillo ni siquiera hubiera llegado a 1%. Y no tendríamos este problema del Movadef, del FUDEC, de los brazos políticos de Sendero, porque había un rechazo total de la sociedad, cosa que lamentablemente no sucede en la actualidad. ¿Se podría decir que la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional jugó un papel nefasto en nuestro país? Por supuesto, jugó un papel nefasto porque no han dicho la realidad. Por ejemplo, se dice mucho de la cantuta, pero hay un problema con la cantuta, y no es que lo digan pues el CIN o los simpatizantes de Fujimori. El problema es que hay un grupo que se hace llamar el Comité de Presos Políticos y de Guerra del Perú, ese nombre rimbombante que le han puesto, pero es el nombre de los senderistas, y ha formado esta organización, que es integrada exclusivamente por presos que han salido por terrorismo de las cárceles. Entonces, este grupo, todos los años, cada vez que se produce el aniversario de la cantuta, emiten un comunicado. Y son senderistas, en los cuales lo dicen claramente. Los integrantes de la cantuta, las víctimas de la cantuta, eran miembros de Sendero Luminoso. Y eso no lo dicen, pues, un congresista de Fuerza Popular, algún por ahí un militar. No. Eso lo dicen los propios senderistas. Y acusan, porque lo dicen así, que hay algunas ONGs que han traficado con sus muertos. Y eso lo dicen claramente, que ellos que son sus muertos y que las personas que murieron en la cantuta eran miembros de Sendero Luminoso. Yo imagino que eran parte de un órgano de apoyo en Sendero, porque también acá hay otra mentira que ha dicho la CDR, y que te quieren decir que solamente senderista era que cargaba un fusil y hacía un atentado. No, porque lo que era el PSP Sendero Luminoso era una ideología nefasta, terrorista y comunista, pero ideología al fin de cuentas. Y entonces todo aquel que crea en el pensamiento Gonzalo, así haya matado o no haya matado a nadie, es un senderista. Y en mi opinión merecería la cárcel. Pero eso Pero es lamentablemente, en el plano ideológico prácticamente nos van llevando la entera. Como usted manifiesta, si se hubiese hecho todo un trabajo orgánico, de repente como lo que se tenía planificado en el GEIN, el día de hoy Castillo no estuviese pues en la presidencia de la República. Exacto. Ese es el gran error que se ha cometido.
Y eso en parte se debe a la burocracia de los gobiernos, porque han puesto ministros de educación yo no sé, los han puesto por favoritismos, por recomendaciones, por pactos políticos, en fin, es una vergüenza lo que ha sucedido en el Ministerio de Educación, no solo por ese tema del terrorismo y la falta de memoria histórica, es una vergüenza por todo lo que ha pasado en el Ministerio de Educación, infraestructura educativa, infraestructura tecnológica, lo que se enseña en los colegios, es decir, es una vergüenza tremenda. Los caviares se han demostrado algo que no sirven para el tema de educación y no sirven para los temas ministeriales. Y junto con ellos también ha habido otro grupo que no son caviares, que no son de izquierda, que también no tenían nada que hacer en el campo. Porque lo primero que se pone a pensar un ministro de Educación es, en vista de lo que ha pasado en la historia del país con el tema del terrorismo, es pues hacer un plan de ideologización y de memoria histórica sobre los colegios, sobre los niños y los adolescentes, y también sobre las universidades, para que se aprenda qué cosa pasó durante esa década. La historia real, no la historia que ha contado la CDR, que es una historia a medias. Yo le digo, ahí hay muchas cosas que señalar, hay conceptos que eliminar de ahí porque son nocivos para la historia del país, porque esa comisión de la CDR no le hace un favor al Perú, todo lo contrario. Le hace un favor a Sendero Luminoso y le ha hecho un gran favor, porque gracias a ese documento de la CDR, Movadez y FUDEC iba a los tribunales internacionales ante la justicia peruana y mostraba ese documento. Y ahí con ese documento decía, no, la ideología no está penada. Oiga, vaya usted a Estados Unidos, y yo le digo que si algún colectivo por ahí aparece, algún micro colectivo, así sea de 10 personas, que alaban a Osama Bin Laden o la Al-Qaeda, automáticamente todos son detenidos. Y ahí no hay la prerrogativa de que la ideología no se puede jugar, allí no hay esas cosas. Lo mismo sucede en Europa con el tema del Estado Islámico, porque consideran que si bien puede haber gente que no sean en sí totalmente del Estado Islámico, mejor dicho, que no cometan atentados en nombre del Estado Islámico, pero que apoyan logísticamente al Estado Islámico para que estos puedan cometer sus atentados, esas personas se van a la cárcel. Aquí en el Perú no, aquí no sucede eso. Ese es el error digamos, que ha cometido el país durante todos estos años. Tenemos leyes antiterroristas que realmente no son del todo antiterroristas. Son leyes muy genuflescas, famélicas, leyes muy blandas. Y con eso no podemos combatir enteramente al terrorismo. Entonces, Pero ese también, ¿no cree usted que también es culpa de los últimos gobernantes que hemos tenido? Según la Contraloría General de la República, prácticamente la corrupción al año se sopla de nuestro país 23.000 millones de soles. Dinero que tranquilamente podría servir para resolver esos problemas de los bolsones de pobreza que tenemos. Agua, desagüe, postas, colegios, luz. Y sin embargo estos miserables se soplan ese billete. Prácticamente hemos tenido gobernantes que han dejado a los caviares, como usted manifiesta, que copen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera. Y ellos se han abocado a saquear los recursos del Estado. Y estos son los problemas que tenemos ahora. Es que ahí tenemos un problema, ya hablando sobre corrupción, tenemos un problema sistémico. El tema no solamente son los gobernantes, el tema también son los gobernadores regionales, los alcaldes. Porque yo le digo una cosa y le digo una cosa muy clara. El dinero, lo que dicen los corruptos, es que el dinero está en las obras. Y no hay nada mejor para ellos que las obras sean ejecutadas en lugares alejados. Porque ahí prácticamente no hay control. Y la Contraloría tiene muy pocas personas para esa labor. Vea, mire, por ejemplo, supongamos que usted quiere hacer una auditoría sobre una alcaldía. Una auditoría como debe ser. Digamos que la alcaldía sea del sitio más pobre de Ayacucho. Usted tiene que ver como auditor, tiene que ver las facturas, las obras, las compras. Oiga, y eso son horas y horas de quemarte las pestañas. Eso no es tanto, son horas y horas de análisis, detalladamente ver hacia dónde han ido los ingresos, si se gastó bien el dinero, comprobar qué clase de obras se construyó, si ellas beneficiaron al país o no. O sea, es todo un trabajo de investigación. Y lo mismo sucede, estamos hablando solamente digamos, de los gastos de un año.
y son 4 años, tienes entonces que investigar, digamos, proyecto por proyecto, y hablamos de una alcaldía, y solamente de ese periodo, imagínense los otros 3 o 4 periodos. Entonces, imagínese usted, si usted lo que tiene que hacer es eh, hacer una auditoría sobre todas las alcaldías del país, sobre todos los gobiernos regionales del país y sobre los últimos gobiernos del Perú. Entonces, con el actual personal que tiene la Contraloría no va a alcanzar, digamos, para poder hacer esas auditorías. Necesitaría por lo menos un promedio de unas 1000 personas más contratadas. Hablo de auditores, administradores, economistas, y otro personal también de apoyo para poder hacer esa labor titánica, porque eso no va a ser fácil. Y necesitarías también una institución, porque la Contraloría no tiene todos los poderes que debería tener. Necesitarías algo así como lo que pasó en Singapur, me parece, una agencia anticorrupción que tenía una serie de poderes en los cuales no se escapaba nadie. No importaba que fueras legislador, que fueras alcalde, que fueras gobernador regional, ni siquiera el presidente. Entonces necesitas digamos, una entidad que tenga esa fuerza, como el FBI. El FBI de Estados Unidos, usted sabe que si el FBI hace una investigación y llega a una conclusión y hay un corrupto, usted sabe que automáticamente esa persona ingresa a la cárcel, no importa quién sea. El FBI, las leyes son muy claras allá, son muy estrictas, pero en el Perú vemos pues que no, pues acá hay mucha burocracia y digamos aquí hay un problema tremendo, porque yo veo que la mayoría de alcaldes y gobernadores regionales no están preparados para el cargo, no saben qué hacer en el cargo. Y sí, se preocupan por las obras, porque como le dije, un lema del corrupto es que en las obras está la plata, pues ahí está el dinero. Entonces les gusta eso, pero por la comunidad no les interesa hacer nada. Y los gobiernos están metidos, pues, hay que decirlos con sinceridad, ¿no? No están tampoco preparados los presidentes para el cargo. Esa es la realidad. No, tú le preguntas a un candidato a la presidencia cómo vas a resolver la educación en el Perú y no sabe. Le preguntas cómo vas a ir al país de la pobreza, no sabe. Eso se llama ser un charlatán, pues. Ese es el problema del Perú, entonces. Lo único bueno que se ha hecho en estos últimos 5 gobiernos, perdón, si contamos el Merino son 6, es que, pues, en cuanto al tema económico, hubo una disciplina fiscal muy fuerte que nos permitió incrementar el PBI, que el PBI es la clave del crecimiento económico de un país. Ojo, el PBI es la clave y la piedra filosofal para salir de la pobreza. Y lo único bueno que hizo Toledo en ese aspecto, que tengo que reconocer, es que el PBI creció. Y lo único una de las mejores cosas que hizo Alan García, es que ese PBI creció, a pesar de todos los errores que se pudieron haber cometido. Pero con Ollantumala, con Sagasti, con PPK y con Vizcarra, pues el crecimiento del PBI ha sido muy pobre. Es decir, si tú quieres sacar a un país de la pobreza, quieres que la gente tenga más dinero en los bolsillos, lo que tienes que hacer es hacer un programa económico con metas claras y metas, digamos, a décadas, en los cuales tú tienes que saber que cada gobierno tiene que duplicar el PBI. En ese sentido, por ejemplo, el Perú, para poder aumentar el sueldo mínimo por lo menos a 1.500 o 1.800 soles mensuales, tendríamos que llegar a $1 billón de PBI. Actualmente nuestro PBI son 232.000. Entonces, el objetivo que debería tener Castillo es duplicar, o sea, por lo menos llegar a los $500.000 millones o al menos una cifra muy cerca. Y yo veo que este gobierno está pensando en cambiar la constitución, el modelo económico. Yo te digo, el PBI no va a crecer con eso. Y si tú no duplicas el PBI, no vas a hacerle un bien al país. No vas a hacer que la gente tenga más plata en los bolsillos, porque si la gente tiene más plata en los bolsillos, si tú lo sabes, la gente gasta más, o bien pone dinero en el banco, o tiene otros gastos, hace compras, hace inversión, pone un negocio, crea más fuentes de trabajo. Esa es la clave del Perú, esa es la clave que tendría que tener el Perú, pero yo no he visto hasta el momento ni un solo economista, que al menos, o mejor dicho, no he visto en ningún plan de gobierno de los últimos candidatos que hablen de ese tema. Yo no sé qué cosa piensan. Señor Sánchez,
Una pregunta más en lo que respecta al terrorismo y de ahí vemos otros temas. Algunos analistas dicen pobreza igual terrorismo, pero terrorismo, por ejemplo, lo vemos en el grupo ETA, en el grupo IRA, y en esos sitios no hay pobreza. El señor Cerrón acaba de hacer un tuit, ¿no?, en el cual dice, hay que ver si esas causas que generaron el terrorismo en el Perú todavía subyacen. ¿Cuáles fueron las causas para que apareciera el terrorismo en nuestro país? Ideológicas, principalmente ideológicas, y una tergiversación y una realidad mal entendida. Eso fue lo que pasó en el Perú, y no que se basa en condiciones económicas, políticas, no. Porque mire, ha habido gente que ha salido de estratos muy pobres, no solo en Lima, sino en el interior del país, y no ha necesitado de portar un fusil para llegar a sus reivindicaciones o sus objetivos a buen puerto. Hay gente que se fue al extranjero, hay gente que vino a Lima, que hizo empresa, Gamarra es un buen ejemplo, no necesitaron matar a nadie para poder generar trabajo o para mejorar las condiciones de vida de ellos mismos, o para poder generar trabajo y darles pues un mejor, digamos, futuro a muchas personas. No han necesitado de eso. Los añaños son, por ejemplo, una prueba de ello. Lo que pasa es que Sendero, casi todos los comunistas, piensan que la clase A y la clase B tiene que desaparecer. Para que lo entienda usted mucho mejor, para que quede más claro para el público. El comunismo se basa en la teoría de lucha de clases. Si tú quitas la teoría de lucha de clases, no hay marxismo, se derrumba. Es su columna vertebral. Pero ¿qué es la teoría de lucha de clases? No es otra cosa más que el exterminio de dos clases sociales por otras dos clases sociales. O sea, la clase pobre y la clase más pobre tiene que exterminar a la clase media y a la clase alta. Eso es la lucha de clases. Y ellos basan en ese pensamiento de odio todas sus prédicas, porque además los terroristas de Sendero Luminoso tenían tres instrumentos de análisis para supuestamente ver la realidad o interpretar la realidad, que son los mismos que tienen todos los comunistas. Primero, la teoría de lucha de clases, el exterminio de dos clases sociales por dos clases sociales. Segundo, la violencia revolucionaria. En otras palabras, que para llegar a sus objetivos hay que matar a medio mundo y justificarle, según ellos. Tercero, la dictadura del proletariado, que quiere decir que tienen que instalar una dictadura para supuestamente transformar la realidad. Y eso es una mentira absoluta. Ve a Japón, ve a Corea del Sur. No necesitaron violencia revolucionaria, dictadura del proletariado, ni teoría de lucha de clases, no necesitaron esas tonterías. Porque esa teoría, esas ideas del marxismo, del comunismo, son ideas genocidas. ¿Y por qué le digo esto? El nazismo mató más de 20 millones de personas, pero el comunismo mató 100 millones de personas. Y eso está reconocido por la ONU y por la Unión Europea. Y sin embargo no está proscrita esa ideología. Es por eso que usted ha visto fracasar tras fracasar todo gobierno comunista. Venezuela es un claro ejemplo de lo que es un gobierno comunista. Corea del Norte es un claro ejemplo de lo que es un gobierno comunista. Entonces todos copian el mismo sistema, porque usan esos tres instrumentos de análisis. Y los comunistas no pueden utilizar otros instrumentos de análisis para interpretar la realidad, porque si lo hacen se cae su ideología. Ya no sería marxismo, no sería comunismo. Ese es el error. Entonces, usted me pregunta que entonces ¿por qué surgió Sendero Luminoso? Por esas interpretaciones equivocadas y erradas sobre la realidad. No entienden cuestiones técnicas, no entienden cuestiones económicas, viven de un odio. Y su odio principal es la clase A y B. Y a nivel mundial, ¿quién es la clase A y B? Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, las grandes transnacionales. Entonces ya se da cuenta, ¿no?, por dónde va su camino de ellos. Es un camino de odio, es un camino de genocidas y de criminales. Gobierno en el cual ponen sus manos ya sabe, o mejor dicho, país donde ponen sus manos ya sabe lo que va a pasar. Y esa ideología, lamentablemente, en el Perú todavía tiene vigencia. Sí, obviamente, no solamente porque ha habido una interiorización en las provincias, en Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco. Yo veo a muchos dirigentes de colectivos y de frentes, organizaciones, repetir todo eso. En suma, es la prédica de Sendero, que le dicen que el culpable es el empresario, que hay que desaparecer la clase A y B, que los Estados Unidos, guerra contra los Estados Unidos, y en fin, una serie de cosas que no van a ayudar al Perú a progresar, sino todo lo contrario. Y el cambio de constitución, porque les han metido en la cabeza
que es la clave. No, señor, no es la clave para el desarrollo de un país. Ve el ejemplo de Corea del Sur, ve el ejemplo de Japón, ve el ejemplo de Singapur y del propio Israel. La clave, señores, no es el cambio de constitución, el modelo económico, la clave es el PBI. Esa es la clave del progreso y desarrollo. A mayor cantidad de PBI en un país, la gente tiene más plata en los bolsillos para gastar. Y las empresas dicen, oye, mira, en Perú la gente tiene más dinero, hay que hacerlo gastar. Entonces vienen con sus empresas, se instalan en el Perú, sobre todo las que son empresas de servicios y de otros productos, dicen, hay que invertir porque la gente tiene dinero, el Perú es un país solvente, hay que invertir porque acá hay dinero, podemos ganar. Y pueden crear también fuentes de trabajo. La clave es el PBI, pero los comunistas nunca lo han entendido de esa forma. Viven con ideas trasnochadas y lamentablemente pues se ha elegido un señor Castillo, que en mi opinión, y eso lo digo porque yo he investigado por años el tema del CONARE, es un peón de CONARE. Castillo le debe todo al CONARE. Entonces ahí, como le digo, tenemos un problema, pues, porque este gobierno quiere cambiar la constitución, el modelo económico, eso le va a hacer un daño inmenso a la economía peruana. Porque nosotros, al revés de la economía venezolana, antes del ingreso de Hugo Chávez, no tenemos esas ingentes cantidades de petróleo. Entonces, aquí un gobierno tipo Venezuela, tipo socialista, sería desastroso. En menos de 2 años el Perú entraría en un debacle económico tremendo. Si usted ve que el pan ha subido a 30 céntimos, olvídese, en 2 años costaría 5 soles por lo menos. El PBI es la suma de los bienes y servicios que un país produce en un tiempo determinado, puede ser un año. Y para que eso crezca se necesita inversión. En estos momentos de nuestro país prácticamente hemos tenido una fuga de 20.000 millones de dólares. Gran parte se han ido a Ecuador. A este paso, ¿este PBI va a crecer con este gobierno? Va a decrecer, porque nuestro PBI por la pandemia ya ha estado decreciendo. El señor Vizcarra ha hecho muy mal porque piensa que lo que era combatir la pandemia era gastar, gastar, gastar. Y ahí tenemos otro problema porque cuando se empiecen a ver las cuentas del gasto que ha hecho el señor Vizcarra, o que ha hecho el gobierno del señor Vizcarra, va a haber un problema tremendo. Yo creo que las cuentas no van a cuadrar. Ahí con el tema de compras, licitaciones, ahí va a haber varios huecos fiscales. Entonces, ahí va a tener que haber una investigación muy seria. ¿Qué cosas hizo con ese dinero? ¿Por qué se despilfarró el dinero? Entonces, desde ese momento, tanto con Sagasti como con Vizcarra, hemos estado decreciendo el PBI. Yo no creo que este año vayamos a crecer en cuanto al incremento del PBI. No vamos a crecer como país. Al contrario, yo creo que incluso podría darse los primeros signos de un crecimiento de la inflación para final de año. Señor Sánchez, recientemente el señor Castillo ha manifestado de que va a recuperar el gas de Camisea. ¿Eso significa que va a haber expropiación? Porque sabemos pues que la concesión la tiene Pluspetrol, el transporte TGP y la distribución en los hogares la tiene la empresa Cálida. Obviamente eso es expropiación. Va a expropiar el gas y eso va a causar un deterioro de nuestra imagen a nivel internacional. Muchos inversionistas van diciendo en Perú no hay seguridad jurídica. Entonces imagínate, si no hay seguridad jurídica, ¿con qué garantías una persona invierte en un país? Porque de pronto si el gobierno le da la gana, te quita todo y se acabó. Entonces, imagínense que los inversionistas tienen que cuidar su inversión. Entonces, con eso también, chau PBI. Exacto, el PBI va a ir decreciendo. Es que lo que tienes que hacer en economía y en política económica, para ser más claros, es no generar terror económico. Y eso es lo que ha hecho el señor Castillo, lo que hace la bancada de Perú Libre, lo que hacen los que apoyan también a Pedro Castillo, lo que hace la gente del CONARI, Verónica Mendoza, en fin, lo que se debería haber dado un mensaje claro, que no va a haber cambio de constitución y no va a haber cambio de modelo económico. Yo pienso que es lo mejor que se debe hacer. Hace poco el ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres,
le ha dicho al señor Vladimir Cerrón que no se meta en los asuntos de gobierno. ¿Esto es un rompimiento entre Cerrón, que es el líder de Perú Libre, y el Ejecutivo, o es, como se dice así a la criolla, una ñanga nada más? Es una pugna interna que está bien. Mira, en esos momentos hay una pugna interna, uno por el tema de Perú Libre, que quiere hacer todos los copamientos del gabinete, el CONARE, que también ha puesto su cuota ahí, el grupo que ha apoyado a Castillo en la segunda vuelta, que es el grupo de Verónica Mendoza. Entonces tenemos ahí tres grupos que pugnan. Pugnan porque quieren, dos grupos quieren acabar con el gabinete y el otro grupo, que es Perú Libre, quiere mantener este gabinete. Entonces ahí hay una pugna interna, pero entre los tres grupos, pues, ninguno de ellos le haría un bien al país, porque ninguno de ellos sabe qué cosa hacer con la economía del país. Es la triste realidad. Los tres grupos apoyan el cambio de modelo económico y cambio de la Constitución, y son son un grupo que es ignorante en cuanto a temas económicos, porque ellos consideran que la economía funciona de una forma que en la realidad no funciona así en el mundo. Quieren atacar la globalización, quieren atacar el capitalismo, que dice eso no nos va a llevar a buen puerto. En esencia todos son marxistas, pero tienen sus matices que los diferencian. Exacto, es una guerra intestinal. Aunque yo veo que en esa guerra quien tiene más condiciones para prevalecer es el CONARE. Pero yo imagino que el CONARE no quiere tomar el gabinete porque podía propiciarse ya en ese sentido un golpe de Estado. Porque con el CONARE totalmente ya investido de poderes máximos y absolutos, porque el señor Castillo no sabe qué hacer con el gobierno. Castillo no sabe no tiene una sola idea de qué hacer con la economía, con la educación, cómo resolver el tema de la pandemia, está perdido. El señor depende de sus ministros, porque él no sabe, no ata ni desata, para ser más coloquiales. Entonces, digamos que en esa línea el CONARE podría imponerse, pero está el tema del ejército. Y los de CONARE pueden ser muchas cosas menos ingenuos. Entonces prefieren pues que sea Vladimir Cerrón, que sobre él vayan todas las críticas, los ataques, pero su objetivo de ellos es que se cambie la Constitución, no importa por qué forma. Y en ese cambio de Constitución poder legalizar el pensamiento González. Eso es lo que quieren ellos. Pero lo que sí saben ellos perfectamente es que para desmantelar este tipo de modelo económico, este tipo de sociedad, es tirarse abajo de esta Constitución, una nueva Constitución y una nueva economía. Eso sí lo saben de manera perfecta. Sí, pero no solo eso. Saben que tienen que tomar los medios de comunicación y tienen que tomar las instituciones públicas. No, aunque claro, ahí hay una pugna en el tema del Ministerio Público y la Fiscalía, porque ahí hay varios comentarios, ¿no?, acerca de quién tiene una gran influencia sobre esos dos poderes del Estado, ¿no? sobre esas dos instituciones del Estado. El TC, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, vemos por qué esto es una pugna interna, porque definitivamente el señor Castillo pues no sabe qué hacer en el cargo. ¿Cree usted que aparte del Congreso, que es un baluarte para la defensa de la democracia, llegado el extremo, los últimos baluartes sería pues la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y cree usted que están a la altura de las circunstancias? Yo creo que tiene que haber una reforma de las Fuerzas Armadas, sobre todo los servicios de inteligencia, porque yo no veo que digamos, estén actuando como deberían actuar. Yo pienso que han confundido un poco las circunstancias, y eso se debe en parte a la persecución que han sufrido durante los últimos años, los han enjuiciado por todo. Entonces yo me imagino que esa es una causal, aunque yo sé que hay varias voces militares que están muy en descontento con este gobierno, pero hay otras voces que dicen, mira, si hacemos un golpe de Estado, nos van a perseguir, nos van a meter en la cárcel, y los partidos políticos que actualmente están en el Congreso y los que tienen incisión electoral, muchos de ellos no son confiables, porque puede ser que al final también nos persigan a nosotros mismos. Entonces hay varias voces en el ejército, pero yo pienso que la asunción de un gabinete del CONARE en el gobierno
hablamos de un premier del CONARE y más de la mitad de los ministros del CONARE, eso sí podría precipitar algunas cosas. Cosas que no le convienen al CONARE y cosas más bien que el ejército tomaría, digamos, como acción radical. Entonces, en ese sentido, yo pienso que las Fuerzas Armadas pues, deberían ser el baluarte, cierto, pero yo no los veo, ni el ejército ni la policía, digamos, con todas con todas las cualidades que debería tener realmente. No veo que estén en un buen momento. Señor Luis Alberto Sánchez, le agradecemos su participación y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ok, muy agradecido. Señores, hemos tenido la presencia del analista político Luis Alberto Sánchez, con quien hemos tratado lo que se ha suscitado pues este fin de semana, la muerte de Aimel Guzmán, y por ende puso en el tapete nuevamente el problema del terrorismo. Manifiesta que el terrorismo no ha sido causado por la pobreza, sino por la ideología de estos grupos, de Sendero Luminoso y del MRTA. Hay otros países que también tienen problemas de terrorismo y no hay pobreza. Caso de ETA en España o el IRA en Irlanda. No hay pobreza ahí, como lo hay en el Perú. Y hay otros países mucho más pobres que el nuestro y no han tenido problemas de terrorismo. Entonces, como que eso avala lo que manifiesta Luis Alberto Sánchez en torno a cómo se origina el terrorismo en nuestro país. Luego también se ha abordado el tema del cuerpo de Aimel Guzmán, de si debe ser entregado a sus familiares o si debe de ser incinerado. Lo cierto es que hasta el momento, con respecto a todos los presos por terrorismo, se les ha respetado el Estado de Derecho, es decir, las normas que protegen sus derechos. Y sin embargo, en estos momentos tenemos una legislación que indica que cuando una persona fallece, el cuerpo tiene que ser entregado a sus familiares. Ese es un dilema en el cual está ahora pues el Ministerio Público. ¿Qué hacer con el cuerpo? La legislación dice una cosa y la población también está dividida. Hay unos que quieren que el cuerpo les sea entregado a los familiares y otros que sea pues incinerado y sus cenizas al mar, para que eso no sirva de apología. En todo caso será pues el Ministerio Público quien siente un precedente, porque nunca antes habíamos tenido este tipo de situación en nuestro país. Y respecto de Perú Libre, manifiesta que en estos momentos hay una pugna entre la gente que está con el señor Vladimir Cerrón y la gente que está con el señor Castillo. Tienen sus matices también en la izquierda. Por ahí también entra en esa pugna el partido político de la señora Verónica Mendoza, quien quiere mantener pues a este gabinete en el cual ella tiene cierto predominio. Asimismo, lo que nos manifiesta el señor Luis Alberto Sánchez es que la clave para salir de la situación en la cual se encuentra nuestro país es el PBI. Hay que incrementar el PBI. ¿Y qué cosa es el PBI? Es la suma de los bienes y servicios que produce un país en un determinado tiempo. Si queremos incrementar el país, ¿qué significa? Que tenemos que incentivar las inversiones de fuera y de dentro. Pero sin embargo, en nuestro país, en estos últimos tiempos ya se fueron 20.000 millones de dólares. Gran parte de ese dinero se ha ido a Ecuador. Dichoso Ecuador, porque le está llegando dinero fresco y contante y que va a servir para desarrollar su economía, en detrimento de la nuestra. Y con el último anuncio que ha hecho el presidente de la República, donde dice que el gas tiene que ser para los peruanos y que va a recuperar el gas de Camisea, se entiende pues que va a expropiar este recurso que ha sido concesionado y que lo tiene Pluspetrol, TGP y Cálida. ¿Y expropiación qué significa? ¿Respetar el ordenamiento jurídico legal vigente? No, al contrario, eso va a espantar las inversiones. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada.
Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí, en el programa Anticorrupción, por LBTV.